immigrants. They're not supposed to be here. La maquinaria de detenciones desplegada por la administración de Donald Trump reflejó cifras concretas esta semana. Un informe presentado por la Universidad de Berkeley reflejó un análisis que no se había conocido hasta ahora. Según estos datos, los arrestos de migrantes en espacios públicos han aumentado en más de 1000%. Para examinar este fenómeno se tomó en cuenta su evolución mes a mes desde el último año de la administración de Biden hasta el pasado mes de marzo, fecha que abarca el segundo periodo de Trump frente a la Casa Blanca. Estos datos reflejan una transformación de raíz de todo el sistema migratorio estadounidense, basada en dos cambios clave. Primero, detener a más personas en más lugares y por otro lado, dificultar su salida una vez que ya están dentro de su sistema de detención, a menos que sean deportados. Asimismo, datos analizados por The Marshall Project estiman que durante el último año del segundo mandato de Donald Trump, el ICE ha detenido al menos a 6,200 menores de edad en centros para migrantes en los Estados Unidos, una cifra que enciende ya las alarmas de grupos de defensores de derechos humanos y especialistas en salud. Este aumento de niños migrantes detenidos es significativo, pues durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de menores detenidos era apenas de 24. Con el regreso de Donald Trump y la reactivación de las detenciones familiares, esta cifra se disparó a 226 menores detenidos al día, es decir, casi 10 veces más. Este reporte surge en medio de denuncias por negligencias médicas y acceso limitado a educación y alimentos por parte de congresistas como Joaquín Castro y Greg Casar, quienes en rueda de prensa denunciaron las condiciones del centro de detención para familias migrantes de Dilley, Texas, donde actualmente están retenidas cerca de 400 personas, entre ellas 49 familias. Muchas de ellas sin antecedentes penales. Al respecto, ambos congresistas ahondaron en las denuncias por negligencias médicas, insultos racistas bajo perfilamientos étnicos y aislamientos de personas detenidas allí. En este mismo balance, más de 800 personas han sido detenidas por el Servicio de Inmigración en el último año tras ser identificadas con información proporcionada por la seguridad aeroportuaria, que ha entregado datos de más de 30,000 pasajeros para apoyar así las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump. El intercambio de información que antes se limitaba a ciertos casos de seguridad, ahora se utiliza de forma constante para cruzar datos de viajeros y así facilitar detenciones en medio del despliegue de agentes federales en aeropuertos y el aumento de la preocupación entre quienes viajan. Esta semana en California, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dispararon en contra de un migrante durante un intento de arresto. El hombre fue trasladado a un hospital y actualmente se encuentra en estado crítico. La víctima, identificada como Carlos Iván Mendoza Hernández, fue la única persona herida durante el operativo. Según la versión oficial, el tiroteo ocurrió después de que el conductor presuntamente utilizara su vehículo en un intento de atropellar a un agente en la intervención vehicular. El FBI tomó control de la investigación mientras autoridades locales aseguraron la escena y descartaron su participación en los hechos. 14 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en el último año, un hecho que ha encendido alertas y generado duros cuestionamientos sobre lo que ocurre al interior de los centros de detención. Mientras las investigaciones siguen abiertas, las críticas apuntan a posibles fallas en las condiciones y en la atención a los detenidos. Vamos a ver. $14 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en el último año. Un hecho que, lejos de aclararse, ha planteado múltiples preguntas sobre las medidas de seguridad en los centros de detención. Desde enero de 2025, el Gobierno de México ha documentado 14 fallecimientos de personas mexicanas bajo custodias de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio.
el caso más reciente es el de José Guadalupe Ramos Solano, quien murió en el centro de detención de Adelanto, y su muerte no solo eleva la cifra, sino también confirma un patrón donde al menos 4 de estos casos han ocurrido en este mismo centro, ubicado en el condado de San Bernardino, un espacio que ha sido señalado de forma reiterada por denuncias de negligencia médica y condiciones inadecuadas. Tan solo en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino, 4 personas mexicanas han fallecido por aparentes complicaciones médicas, lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales. La reiteración y frecuencia de estas muertes son absolutamente inaceptables. El gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas, recibiendo 12 respuestas del Departamento de Estado, asegurando que en todos los casos hay indagatorias abiertas para la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE. Pero mientras se exige justicia, las denuncias apuntan a un patrón más grave: falta de medicinas, negligencia médica, condiciones insalubres, retrasos en los traslados a hospitales y obstáculos que incluso dificultan la labor consular. Actualmente, existen más de 200 centros de detención en funcionamiento, donde algunas instalaciones son operadas por ICE, mientras que otras son gestionadas mediante acuerdos de colaboración con el gobierno local o contratistas privados, como es el caso de Geo Group y CoreCivic, quienes han recibido millones en ganancias celebrando la expansión de sus instalaciones como una importante oportunidad de crecimiento. Estas empresas han sido denunciadas múltiples veces por maltrato a detenidos, alimentos dañados y negligencias médicas. Tras una investigación del medio Time y la Red Nacional de Jornaleros, en lo que va del segundo mandato de Trump, el 95% de las muertes reportadas pertenecen a centros de detención privados, mismos que albergan a la gran mayoría de los inmigrantes detenidos por el ICE. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y el Senado de la República de México aprobó la ratificación de Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores con 81 votos a favor y 30 en contra. Durante su comparecencia hizo referencia a la estrategia del Gobierno de México en la defensa y en el acompañamiento legal a los mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Además de la protección consular, el vínculo con nuestras comunidades en el exterior constituye una prioridad institucional. Por ello, seguiremos fortaleciendo el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior como principal puente entre la Cancillería y quienes han decidido construir su vida fuera del país, pero que buscan la calidez y la cercanía de su comunidad. Y me da mucho gusto enlazarme con el abogado Jesús Arias, que justamente va a estar acompañando a las familias mexicanas. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido a TV Migrante Informa. Encantado, al contrario, muchas gracias por invitarme a sus órdenes. Abogado, usted va a estar acompañando a las familias mexicanas para imponer una denuncia justamente por este maltrato y estas condiciones en los centros de detención. Cuéntenos un poco de esta estrategia. Muchas gracias. Claro que sí, el Gobierno de México, a través de su red consular, tiene establecidos ya convenios desde hace bastante tiempo con firmas de abogados que están establecidas en los diversos estados de los Estados Unidos. En el caso particular de California, un servidor y mi firma legal provee servicios a través de estos programas de atención a la comunidad migrante en el sur de California. Entonces, hemos tenido que, por supuesto, poner en marcha no solo todo el mecanismo de protección consular y los abogados consultores que brindamos la asistencia y la representación normal, pero de manera extraordinaria por las circunstancias tan graves y los hechos extraordinarios que han ocurrido, en particular, por ejemplo, el tema de las muertes de ciudadanos mexicanos. En los últimos 3-4 meses han fallecido 4 ciudadanos mexicanos en un centro de detención en particular, que es el centro de detención de la ciudad de Adelanto, California. Y de esas 4 familias, mi oficina está llevando la representación legal de 3 familias, la familia Ayala, la familia García, y en el caso más reciente del fallecimiento del señor José Guadalupe Ramos, la familia Ramos. El Gobierno de México no solo tiene el mecanismo de que nosotros como abogados
podamos representar a las familias y llevar los casos a una corte de justicia, pero también está tomando otras alternativas, lo cual vemos muy bueno, y esta acción es de manera integral para apoyar a las familias, pero también para establecer una posición más firme en contra de las prácticas de abuso y, por supuesto, de negligencia que se cometen en este centro. Entonces, México está específicamente tomando acciones como es participar mediante la figura legal de amigo de la Corte. Esto es amicus curiae, ese es el término, y de tal forma que México ahora está participando o estará participando de manera activa en demandas colectivas para cambiar las condiciones de este centro. Y nosotros, por nuestra parte, como abogados, estamos representando a las familias en demandas específicamente y principalmente contra el operador del centro, que es una empresa privada, a quien se le han delegado las funciones de administrar este centro de detención, y lamentablemente sabemos el riesgo que implica cuando se delega una función tan importante a una compañía que tiene un fin o un objetivo principal, que es un interés financiero, el fin de lucro. Eso es lo grave. Abogado, ¿y qué implicaciones legales tiene que estos centros de detención sean administrados por empresas privadas? Por supuesto, este es el punto central. Es una muy buena pregunta, porque el tema es qué responsabilidades tiene la empresa que asume la responsabilidad de implementar las medidas o administrar el centro de detención, sobre todo en un momento crítico en el que la administración de este gobierno de los Estados Unidos hemos visto que ha redoblado los esfuerzos de manera, pues la verdad, arbitraria, de manera ilegal, realizando arrestos ilegales, haciendo uso excesivo de la fuerza en esos arrestos. Y luego, por supuesto, al delegar esta función a una compañía que tiene un objetivo financiero, que tiene un objetivo de lucro, y que el interés de ellos es reducir los costos de estos centros de detención y aumentar, por supuesto, el cobro que le hacen al gobierno por cada persona que está siendo detenida. Es un negocio, en pocas palabras. Para ellos es un negocio. Entonces, lo cual lamentablemente está permitido actualmente bajo la ley de los Estados Unidos. Pero también, si se permite eso, que obtengan un contrato, por ejemplo, para la administración de un centro de detención, la ley obliga que asuman ellos la responsabilidad no solo de la operatividad del centro, pero lo más importante, del respeto a las obligaciones que la ley establece y la Constitución, por supuesto. Claro. Como lo dijimos lo hemos dicho en las conferencias que se han realizado al respecto, los derechos constitucionales y los derechos humanos de las personas que están siendo detenidas por inmigración no están a la venta. Eso no está a la venta, y no vamos a permitir que las personas corran más riesgo de su vida y que sigan perdiendo la vida en estos centros que están en condiciones inhumanas, en condiciones negligentes, en condiciones que no se apegan a lo que la ley obliga para el respeto de los derechos constitucionales y los derechos humanos de las personas detenidas. Y esta es la razón por la cual estamos actuando, para que no ocurra una más muerte en este centro en particular, ni en ningún otro centro de los Estados Unidos. Una muerte es demasiada, una, y llaman 4. Abogado, ¿y hay otros países realizando acciones similares, o es exclusivamente enfocado tal vez al caso mexicano? Actualmente no solo hay mexicanos en este centro, por supuesto que hay ciudadanos de otras nacionalidades, pero hay que entender que en el sur de California somos mayoría. Entonces, un gran número de las personas que están detenidas son de nacionalidad mexicana. Y por supuesto que preocupa a consulados y a embajadas y a gobiernos de otros países, pero hasta el momento nuestra información indica que estas 4 muertes, pues los 4 son mexicanos. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con gente de Nicaragua, gente de Guatemala,
gente de otros países que incluso se han enterado de las acciones que estamos tomando en contra del centro y de las autoridades que están administrando este centro y quieren ayuda. Y me han llamado directamente para pedir ayuda, para que nos comuniquemos con sus abogados, con sus familias, porque me dicen y me han dicho directamente la gente que me ha llamado del centro y conocemos el centro, pero más importante, ahorita en las condiciones en las que están, pues lamentablemente son las peores, el nivel más bajo que hemos visto de implementación de los estándares o los estándares de respeto a la Constitución y a las obligaciones que la ley les exige. Entonces estamos en el momento más crítico de la operación de este centro y el objetivo es tomar acción inmediata. Esto requiere una acción integral. Ya hay organizaciones demandando, ya hay demandas colectivas, ya hay acciones diplomáticas. Estamos nosotros interponiendo estas 3 demandas y pues tenemos que hacer esto en general, colectivamente, como comunidad, porque no es posible. Esto es inaceptable. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, y para las familias de las personas que siguen ahí, les decimos que por favor busquen ayuda, que se comuniquen a su consulado. Si son de México, por supuesto, el Departamento de Protección de cualquier consulado, y si son de otra nacionalidad, también se pueden comunicar a sus respectivos gobiernos, porque no se deben de quedar callados. Estamos haciendo lo necesario y muy importante que no se dejen amedrentar, porque ya tengo reportes de algunas personas que han sido amenazados para no hablar, y eso es absolutamente inaceptable, es un crimen y es inaceptable también. ¿Y qué sigue, abogado, para las familias que han decidido seguir esta ruta legal? En este momento estamos, por ejemplo, en el caso más reciente, en el proceso de la examinación forense. Nosotros hemos decidido realizar una investigación forense aquí en los Estados Unidos. En el estado de California, la familia tiene el derecho de practicar una autopsia privada y contratar tu propio médico forense que realice un examen clínico, físico y de laboratorio para determinar cuáles fueron las causas y las condiciones del fallecimiento, y eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo y lo hemos hecho por otras familias, y estamos en el proceso de esto y de obtener el resultado de dichos estudios. En el caso de las familias que han perdido su familiar anteriormente al caso Ramos, ya entablamos las demandas y estamos esperando que el centro de detención, los abogados de las autoridades presenten su contestación a la demanda, y de ahí viene un proceso que se llama descubrimiento de evidencia, en el cual estaremos exigiendo que no solo se preserve la evidencia, por ejemplo, como videos, reportes médicos, testigos, testimonios, documentos. Todo eso tendrá que salir a la luz, por así decirlo, y ese periodo será muy importante para saber exactamente qué es lo que se dejó de hacer, que se tenía que haber hecho, o qué es lo que se hizo de manera negligente o deliberada, que pudo haber tenido un impacto directo en el desenlace lamentable de estos 3 casos. Y de ahí procederemos adelante con el proceso de la demanda de cada una de las familias para exigir justicia y saber primero y darles respuestas a esos familiares de qué fue lo que pasó exactamente, por qué falleció, cuáles fueron las causas, y si esto es atribuible, entonces exigir la responsabilidad, que esas autoridades se responsabilicen de lo que han causado, de la pérdida enorme que representa perder un familiar en un centro de detención de la manera más injusta, más inhumana. Por último, estamos también contemplando tomar acciones en el ámbito jurídico internacional, y para esto ya estamos en plática con el gobierno de México en relación a la apertura de acciones en la Convención Interamericana para efecto de exigir un posicionamiento y acciones específicamente del gobierno de Estados Unidos con relación a este tema. Abogado, y en el ámbito multilateral, ¿cuáles son los pasos a seguir para llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, como sabemos, la Comisión Interamericana es para estados americanos y el objetivo es, ha habido incluso precedentes. El caso Anastasio, que es un caso de un mexicano donde hubo una demanda y también hubo un posicionamiento, incluso recomendaciones por parte de la Comisión a los Estados Unidos. Estos casos pueden ahora, utilizando ese precedente, sustentar un posicionamiento y solicitar acciones más específicas de parte del Estado estadounidense para el cumplimiento del objetivo, porque es obvio que no se han cumplido los requerimientos o lo que se pretendía obtener por parte de los Estados Unidos. Prevenir acciones violatorias de derechos humanos y de conceptos fundamentales del respeto a las personas independientemente de su nacionalidad o de su origen. Y específicamente estamos viendo, obviamente, que en este caso, pues los únicos o la gran mayoría de las personas que han sido víctimas o tal vez, por así decirlo, que han sido específicamente sujetas de las acciones más severas por parte de las autoridades de migración, pues son los latinoamericanos. Claro. No veo yo a ICE arrestando a gente de China, no veo yo a ICE arrestando a gente del continente africano, no veo yo a ICE arrestando a personas de Europa oriental. No, ¿por qué entonces solo nuestra gente? La razón es esta, por el color de nuestra piel. Hay que decirlo como es. Es un arresto y es una acción deliberada por perfil racial. Eso es completamente inaceptable. Abogado, ¿algo que le gustaría agregar en este balance? Simplemente agradecerles por la difusión, por el interés y sobre todo por la oportunidad de llegar a su audiencia y a toda la gente que los escucha y que los ve y que seguramente tienen familiares en los Estados Unidos, que sepan que este momento que estamos viviendo aquí, nuestra comunidad está viviendo, es legítimamente un momento muy importante y que estamos haciendo lo que se debe de hacer para proteger sus derechos y por favor que confíen y que se comuniquen y que acudan al Consulado de México y que tengan fe, por supuesto, que ahí les van a ayudar, que nos llamen, que busquen ayuda en los canales oficiales, que contacten a las líneas de emergencia del consulado. Muchas gracias, abogado, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a todos. En el Palacio de Bellas Artes, una exposición abre espacio a una expresión artística que durante años ha tenido presencia limitada en este tipo de recintos. El arte chicano reúne a creadores que desde distintas experiencias buscan dar visibilidad a su identidad y a los temas que atraviesan a sus comunidades. Vamos a ver. El arte chicano llega a uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el cual abrió sus puertas a un movimiento artístico que, a pesar de haber nacido como lucha social en defensa de la identidad mexicanoamericana, ha enfrentado múltiples periodos de escasa visibilidad. Raras veces uno va a encontrar algo de las comunidades diaspóricas de latinos viviendo en los Estados Unidos. Una exposición como esta podría funcionar como puente o puerta para abrir diálogos y comunicación entre mexicanos viviendo o personas de ascendencia mexicana viviendo en los Estados Unidos. Aztlán, Túnel del Tiempo, junta las más de 70 obras de 33 artistas y colectivos contemporáneos residentes en México y Estados Unidos, quienes presentan sus historias a través de piezas artísticas. Siempre hemos tenido ese orgullo, ¿verdad?, de ser mexicano, pero también, pues, ser nacido en los Estados Unidos, pues, no somos chicanos, ¿verdad? Nos hacemos chicanos. Oscar Magallanes, artista y miembro de Truby Collective, comparte cómo sus obras también reflejan el racismo que han sufrido. También hablar de esa parte del racismo, ¿verdad?, que nos decían cholos, y esa palabra viene de que nos decían como mexicanos o que éramos cholos, ¿verdad?, que éramos perros. Son cosas que nunca hemos dejado de pelear
por el racismo que siempre ha existido. Esto no empezó con Trump, esto empezó desde que los Estados Unidos la invasión a México. Son las mismas palabras, las mismas cosas que dicen de los mexicanos, ¿verdad? Y que los inmigrantes. La exposición, lejos de presentar solo obras, reflejan años de lucha, resistencia y posturas políticas. Tenemos que estar más atentos a lo que está pasando porque están tratando de quitar esa ciudadanía a los mexicanos, o si no fuiste nacido ahí, hasta si eres nacido ahí, ahora te quieren quitar eso. Entonces, por mí son cosas que siempre hemos peleado con eso y representado eso en el arte. Y muchas veces es arte por la política y por eso no pueden encontrar un lugar en los museos. Y a pesar de todas las adversidades, la comunidad chicana se abre paso para visibilizarse en uno de los recintos más importantes del arte mexicano, transformando la cultura de dos países en una identidad propia que exhiben con orgullo. Me da mucho orgullo estar aquí y saber que se logró algo que no se ha hecho desde los 60, ¿verdad? Que se pintó un mural adentro del Palacio de Bellas Artes y que pudimos hacer que éramos chicanos y gente indígena y migrantes que hicieron eso. Castel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.